hablando de la economía, recesión es la palabra mágica en los centros económicos mundiales. Recesión para el 2023. Lo analiza este reportaje de la Deutsche Welle, la plataforma de las noticias en Europa, con sede en Alemania. En su sección de economía analizan esto. La recesión, la palabra de moda en el 2023. Lo comparto con ustedes a continuación. La palabra recesión está ahora en boca de todos. I don't think a recession. To provoke a recession. To avoiding a recession. Global recession. El crecimiento está agotado en Estados Unidos y la invasión rusa de Ucrania apuntala los precios altos de la energía. Las condiciones que provocaron otras recesiones en el pasado se repiten, pero nos tocará vivir una recesión global. ¿Y cómo sería la tercera del siglo XXI? Hablamos con los economistas José Emilio Boscá y Antonio Fatás para entender mejor qué nos espera. Bienvenidos a Plaza Frankfurt. En Wall Street, los inversores certifican que el fenómeno se repite. Ocurrió hace 2 años y 4 meses, en medio del pánico, cuando no entendíamos bien qué era el coronavirus. Y ahora el índice Standard & Poor's 500 vuelve a caer más de un 20% desde su último máximo. Es lo que en economía se llama entrar en un mercado bajista y es la advertencia más reciente de que la ola de una recesión económica se habría formado, aunque todavía es difícil pronosticar cuándo llegará a la costa. Los registros dicen que cuando el Standard & Poor's 500 cae tanto como ahora, muy cerca hay una recesión económica. No ocurre siempre, no es una regla matemática, pero por ejemplo la coincidencia se ha dado en 4 de las últimas recesiones globales. Yo creo que lo que está pasando ahora es que se juntan 2 fenómenos que de alguna manera indican que la probabilidad de recesión es relativamente alta. El primer fenómeno es que estamos en niveles de desempleo muy bajos. Estamos en un mercado de trabajo en el que hay muy poca gente que está desempleada y por tanto las empresas tienen problemas para contratar más personas. Y eso quiere decir que el crecimiento futuro no puede ser muy alto. La segunda situación que es complicada es la inflación. La inflación es alta y sabemos por situaciones pasadas que cuando la inflación es alta, los bancos centrales tienen que subir tipos de interés y cuando suben los tipos de interés, sobre todo si suben mucho, en general lo que sigue es una recesión o algo que se parece a una recesión. The labor market is extremely tight and inflation is much too high. Against this backdrop, today the Federal Open Market Committee raised its policy interest rate by 0.75 of a percentage point and anticipates that ongoing increases in that rate will be appropriate. Lo que las bolsas esperaban se ha cumplido. El Banco Central de Estados Unidos ha optado por restringir el acceso al crédito con la decisión más agresiva desde 1994. Subir los tipos de interés es una forma de frenar la economía cuando va muy acelerada o cuando está sobrecalentada, como se suele decir. El objetivo es frenar el gasto de los estadounidenses, frenar los créditos bancarios, frenar la construcción, frenar la actividad industrial, en definitiva, enfriar la economía para evitar que los precios entren en una espiral sin control. El problema es que frenar tan fuerte sin provocar una recesión económica es tan difícil como encontrar una aguja en un pajar, sobre todo cuando la economía está tan sobrecalentada. Un estudio de 2 economistas de Harvard lo confirma. Domash y Summers subrayan en su artículo: desde 1955 nunca ha habido un trimestre con inflación por encima del 4% y desempleo por debajo del 5% que no fuese seguido por una recesión en los próximos 2 años. Y en Estados Unidos esas condiciones se dan hoy día porque el desempleo ha bajado al 3,6% y la inflación supera el 8,6%, la más alta en 40 años. Al final, cuando la Reserva Federal en este caso tiene
el convencimiento, y lo ha anunciado de forma drástica, que esa inflación tan elevada no la va a permitir, y las subidas de tipos de interés que está haciendo tan rápidas y tan consistentes, yo me temo que tarde o temprano, tardará más o menos, pero que en 2-3 trimestres veremos cómo se frena la economía americana. La recesión económica significa que 2 trimestres seguidos el crecimiento es negativo. El coronavirus ha sido una recesión global fuerte pero corta. Es el caso más especial de las otras 4 recesiones globales que se han producido desde los años 70. La más agresiva fue en 2007, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, la crisis de confianza en el sistema bancario y después la crisis de deuda en Europa encadenaron años muy duros. El PIB mundial acabó de hecho contrayéndose casi un 3% en el 2009. La pregunta es, ¿llegaremos a vivir una recesión así si llegase a producirse de nuevo? Es distinto, porque las crisis crediticias son muy destructivas, normalmente vienen cuando los agentes están muy endeudados, porque ha habido, pues como hubo en Estados Unidos o en países como España o Reino Unido, un boom inmobiliario que hace que mucha gente haya pedido crédito, se haya endeudado y tal, y entonces, claro, cuando estas burbujas explotan, eso obliga a la gente a desendeudarse durante mucho tiempo porque tiene niveles de endeudamiento muy altos. Esta crisis se parece más, al menos en aspectos ligados al crecimiento de los precios de la energía, a las que experimentamos en los años 70 y principios de los 80, y es lo que decía antes, esta puede llevarnos a procesos de estanflación, donde tengamos durante cierto tiempo alta inflación con caídas del crecimiento. Como en las crisis del petróleo, otras recesiones globales se han formado en Estados Unidos o en las principales economías europeas y después se han extendido por todo el mundo. Ahora mismo tenemos una inflación cada vez más alta y un crecimiento cada vez más lento en prácticamente todas las economías. Aún así, el Banco Mundial espera que el crecimiento este año a nivel global sea del 2,9%. Y después hay sectores como el turístico que están en un ciclo ahora de recuperación que se nota especialmente en estos meses en los países europeos. ¿Hay alguna otra señal para pensar que de llegar una recesión podría ser menos grave que otras del pasado? Desde el punto de vista financiero, muchos bancos y muchas compañías están súper sanas. Es difícil ver desequilibrios dentro de las compañías o de los bancos que vayan a generar una crisis o que vayan a generar una crisis larga. Entonces, eso realmente es una visión optimista de lo que es la situación actual. La otra visión optimista, que no hay que olvidarla, estamos todavía en muchas economías con un momento de crecimiento en respuesta a la recuperación del COVID. Entonces, está el momento de la recuperación, está la situación financiera, que es relativamente buena en comparación con otras crisis anteriores, que un poco que te dicen que no hay necesidad de una recesión, y si la hubiera, posiblemente sería una recesión corta. Si la invasión rusa de Ucrania se intensifica, las expectativas serían más pesimistas. Los precios de la energía subirían más, o también si China vuelve a confinar ciudades como Shanghái semanas, esto podría presionar aún más los cuellos de botella, sobrecalentando la economía. En cualquier caso, los economistas ya creen que una recesión es probable en Estados Unidos, pero en este punto todavía no pueden confirmar en qué grado se extendería al resto de economías y cuándo ocurriría. Eso sí, es importante estar atentos a lo que ocurre en Estados Unidos y en Europa, porque suelen ir más adelantados en los ciclos económicos. Cuando entre en vigencia el próximo año escolar el Código de Ética elaborado por el Ministerio de Educación, la relación de los docentes y el personal administrativo con los estudiantes deberá ser estrictamente académica y de servicio formativo, al tiempo que se prohíbe todo trato que tenga una naturaleza distinta al desarrollo integral de los alumnos.
Igualmente señala que el uso de las redes sociales y de toda herramienta tecnológica con una finalidad diferente a la forma académica estará prohibido para el docente y personal administrativo en su interacción con los estudiantes. Una misión del Fondo Monetario Internacional, FMI, consideró que la economía dominicana fue la más dinámica y resiliente de las últimas 2 décadas en América Latina, gracias a su buena implementación de política monetaria, un sistema financiero robusto y unos sólidos fundamentos macroeconómicos, según un comunicado emitido por el Banco Central de República Dominicana tras la reunión que mantuvieron la delegación del Fondo Monetario Internacional y el gobernador de la entidad emisora, Héctor Valdés Albizu, el jefe de la misión del Fondo Monetario, Emilio Fernández Corujedo, dijo que la economía dominicana sigue mostrando un panorama positivo, es proactiva en la regulación y supervisión del sistema financiero y exhibe un buen clima de negocios. Los jueces de la Corte de Apelación del Distrito Nacional variaron la prisión preventiva por arresto domiciliario al general Juan Carlos Torres Robiú, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística CESTUR, y uno de los principales imputados en la red del caso Coral 5G. También los magistrados ordenaron la colocación de grilletes al imputado y el pago de una garantía económica. Agentes policiales adscritos a la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales, mediante un arduo trabajo de inteligencia, arrestaron a un hombre identificado como el destinatario de 26 pistolas, 3 fusiles y un revólver, los cuales estaban dentro de 2 tanques con insumos de primera necesidad enviados desde Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, para que éste los recibiera en el municipio de Tamboril, provincia Santiago de los Caballeros. El Observatorio de Oceanografía de la Universidad del Sur de Florida ha advertido que de cara al futuro la cantidad de sargazo aumentará en el Mar Caribe. En el Mar Caribe se observó abundancia récord de sargazo, unos 3 millones de toneladas, con notables acumulaciones en el mes a lo largo de las costas del sur de la Hispaniola, Jamaica y Puerto Rico, señala el observatorio en un informe reciente. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Central ha dado a conocer su informe sobre los puntos vitales de la economía durante el 2022. Inflación, crecimiento, los puntos centrales donde se situó el manejo principal de la economía. Y esto ha provocado, lógicamente, que iniciando esta misma semana, la última semana del mes de enero y la primera semana del mes de febrero, el tema de la economía es un tema de debate. Vimos un artículo de Ángel Lócual hablando sobre esto, vimos unas declaraciones de Iván Rodríguez hablando sobre esto, vimos unas declaraciones de Rafael Espinal hablando sobre el tema, y todo el mundo está hablando sobre la situación de la economía. Y es lógico porque este es un año donde se ha hablado de muchas tensiones, incertidumbres, y en el plano internacional se habla, la palabra recesión
está de moda en los grandes centros económicos internacionales. O sea, el tema de la economía es el tema. ¿Quién mejor que Carlos Cuello para ponerlo en contexto y analizarlo en todas sus partes? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Este es nuestro último programa del mes, nuestro primer programa del mes de febrero. Del mes de febrero, sí. En la barrera. O sea que ya pasamos el primer mes. Así es. Que es un mes complejo, el mes de enero. Muchos días de fiesta, todavía la resaca de diciembre, la recomposición de metas de emprendedurismo, de desarrollo, de nuevas empresas, de todo esto. Nos vamos a extrañar por los días de asueto que tuvo. Sí, claro. 4 fines de semana largos. Mire, efectivamente, como usted bien destacado, el Banco Central acaba de entregar lo que es ya el reporte correspondiente al año 2022. Hay que resaltar aquí que la semana pasada el presidente de la República estuvo acompañado de los ministros de Hacienda y de Economía y también se refirieron al comportamiento de la economía para el año 2022. Obviamente, aunque se incluye en esa presentación, se incluyó en el resultado sobre, digamos, el crecimiento del Producto Interno Bruto, pero son referidos o a organismos internacionales o al Banco Central, porque la única institución que dispone de una metodología para medir lo que es el resultado macroeconómico es el Banco Central. Entonces, esa presentación que hacían los ministros tanto de Economía como de Hacienda, sí es importante, claro, todas son importantes porque ahí recoge lo que es la actividad financiera del Estado. Los ingresos, los gastos, eso lo compilan tanto Hacienda como Hacienda sobre todo, ¿no? Entonces hay que diferenciar este tipo de reportes para no... Si no se ve alguna dicotomía entre los planteamientos del Banco Central y lo de Hacienda, que siempre se vive diciendo y se habla de que hay ciertas diferencias, quizás por la metodología. Las diferencias son buenas siempre y cuando eso dé un resultado mejorado. Quizás por la metodología, ¿verdad, Carlos? No, pero es que en este caso es muy diferente. O por los enfoques. Es muy diferente. Bueno, porque es que el objetivo de Hacienda es cobrar los impuestos, o sea, administrar o responder por lo que son los ingresos y los gastos del gobierno. El resultado, digamos, la gestión de la política fiscal. ¿No? El Banco Central, que por demás hay que reconocer que tiene algunas responsabilidades que podrían recaer sobre otros organismos, como el caso de la inflación. Pero es el trazar la política. En lo que se refiere a la medición del Producto Interno Bruto, sí, la determina. El Producto Interno Bruto es el resultado de todo lo que es la gestión de la economía. Y obviamente que hay que, para llegar a esa producción hay que financiarlo. Así es. Entonces es importante la política fiscal, la política monetaria, porque además el Banco Central tiene a su cargo lo que es el manejo de la política monetaria, claro. Que por sí sola no es la que responde por los resultados macroeconómicos. A final de cuentas, claro. No, aquí habría que combinar la política monetaria, la política fiscal y, por supuesto, la actividad privada en la economía. Pero, de todos modos, en este reporte, basado en el indicador mensual de la actividad económica, IMAE, que es un indicador de corto plazo, pero que da una aproximación ya con resultados preliminares, por supuesto, ¿no? El Banco Central dice que la economía creció el año pasado 4.9%. Va acorde con lo que había dicho el Fondo, el Banco Mundial, que la CEPAL, que era en torno a un 5. Casi todos habían estimado un 5, 5.1, 5.2. Pero bueno, para una estimación, 4.9 equivale a un 5. Bueno, aquí hay que decir, lo vamos a ver más adelante, por qué se desaceleró el crecimiento en los últimos meses. También destaca ese reporte del Banco Central que el Producto Interno Bruto de la economía medido en dólares ascendería a unos 114.000 millones de dólares. Muy por encima de lo que se esperaba. ¿Cuánto se había estimado? Se había estimado unos 112 mil millones de dólares. Y que el cápita, que no es más que la división del Producto Interno Bruto, el dólar en este caso, porque es la moneda que se usa a nivel internacional, entre la población, se estaría situando ya en los $10.700.
Esto permite recuperar los niveles prepandemia. Y un dato muy importante es que nos sitúa como la séptima economía de la región, excluyendo los territorios caribeños, en mayor per cápita. Lo que viene a reforzar aquel análisis que tú hiciste sobre la tabla que salió comparativa la semana pasada, Exacto. que nos ubicaba en el penúltimo lugar, cuando realmente solo se estaba midiendo el último quintil de los salarios Eran los salarios, correcto. Sí, salarios percibidos dentro de los varios quintiles que hay, no el promedio como tú señalabas. Correcto. Y tú decías muy claramente, sí, nos va a llevar al séptimo lugar si se hace el promedio. Claro. En este caso, la tasa de desempleo, que es otro de los indicadores macroeconómicos importantes, ¿no? Y que además es el resultado de la actividad económica, de la producción. Se sitúa en 4.8. Nosotros tuvimos esa tasa en un 8%. El año pasado, después de la pandemia, quedó en un 8% la tasa de desempleo abierta. Sí. O sea que se redujo ahora a 4.8%, que está en los niveles, digamos que... Casi la mitad. Sí, pero se mantienen los niveles que históricamente nosotros hemos tenido de tasa de desempleo. O sea que estamos volviendo a prepandemia, a los tiempos de normalidad, por así decirlo. Claro, y la ocupación 4.7 millones, dice el Banco Central que según su encuesta de medición del empleo, octubre-diciembre, que es el último trimestre, se crearon 92.642 empleos en el trimestre. Pues tú habías referido un tema importante en ese punto, y es que a propósito de la pandemia, se generó y fortaleció el empleo informal, por así decirlo. Entonces eso habría que medirlo de alguna forma dentro de las personas empleadas, aunque no tengan una nómina, pero que son entes productivos. Es correcto, es correcto. Pero hay algo que resalta el reporte del Banco Central, es que en gran medida ese crecimiento recayó sobre los empleos formales. Okay. No, claro. Porque aquí hay formales e informales, claro. Claro. Más de la mitad es informal, ¿no? Sí. El otro dato muy importante, las reservas internacionales, 14.440.6 millones de dólares. Aquí hay que destacar que los sectores generadores de divisa, por ejemplo, las exportaciones, 12.390.9, las remesas, que fueron 9.856.5, el turismo, 8.406.5, y la inversión extranjera, 3.800 millones. Ese conjunto de esas actividades más otros ingresos por concepto de colocación de títulos, de deuda y eso, permiten estimar unos 39.000 millones de dólares que le ingresaron a la economía dominicana a lo largo del año 2022. Y esos 4 renglones que tú mencionas, todos vienen por encima de lo que era anteriormente. Excepto las remesas. Recuérdate que tuvieron una ligera desaceleración. Sí, porque la remesa tuvo un aumento, un incremento muy alto en el 2020 y 2021, precisamente por el tema pandemia y la asistencia de los dominicanos que viven fuera a sus familiares. Claro. O sea, fue muy por encima de lo que es. Exacto. Entonces hablábamos ahorita de las reservas internacionales de 14.440.6 millones, que equivalen a, según dice el Banco Central, a unos 5.6 veces las importaciones y 12.8% del Producto Interno Bruto. A nivel internacional, el Fondo Monetario recomienda un 10% del Producto Interno Bruto. Estamos por encima de lo que recomiendan los estándares internacionales, digamos. Y obviamente al final, al cierre del año, la apreciación cambiaria que llegó a estar cerca del 4%. Pero tú sabes que hubo un ligero deslizamiento al final. Sí, a final de año. Y eso era de esperar. Tú incluso habías hablado. Claro, al final. En el último trimestre que se esperaba, claro, para final un deslizamiento leve, suave, sí, pero que se esperaba. Bueno, finalmente cerramos con una apreciación cambiaria de un 2%. A final de cuentas, a lo largo del año. Exacto, que es un buen resultado. Yo creo que con estos datos no cabe duda de que la economía dominicana, en medio, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, de un panorama, de un contexto tanto global como regional, se perfila nuevamente como una de las economías pujantes de la región latinoamericana y caribeña. Además de estos 4 factores que tú señalas, exportaciones
turismo, remesas e inversión extranjera, ¿qué otros soportes tuvo este crecimiento? No, entra en recursos por el concepto de endeudamiento, Sí, colocación de emisiones, porque son entradas de dólares en definitiva, claro, ¿no? Claro. Y van al Banco Central, porque el gobierno generalmente coloca la necesidad financiera con antelación. Como se trata de colocación de emisiones, ¿no? Pero esos recursos, cuando son en dólares, van al Banco Central, Sí, claro. Entonces son entregados al gobierno en la medida en que se van requiriendo, ¿no? En el sector interno, ¿cuáles fueron los principales sectores entonces? Sus sectores, vamos, construcción, telecomunicaciones, ¿cuáles son? Mira, tú sabes que en la economía dominicana el 60% de la producción son los servicios. Los servicios son muy variados, lógicamente, ¿no? Sí. Pero dentro de los servicios, turismo contribuyó con un 24%. Bueno, porque ahí están bares, restaurantes, hoteles, o sea, es muy amplio el turismo. Y muy, ¿cómo te digo? Muy abarcador en términos de que tiene efectos sobre otros renglones de la economía. Casi todos los renglones de la economía. Más de un 20. Transporte, producción, de todo. Y la agropecuaria. Sí, por eso, y producción. Entonces, el turismo dentro de los servicios fue el que tuvo la mayor tasa de crecimiento, de un 24%. Los servicios en general crecieron un 6.5%. Sí. Crecieron por encima de lo que fue el resultado del Producto Interno Bruto. El sector agropecuario creció a un 5%. El único sector que tiene una tasa negativa fue el de minería, menos 7.2%. Es el único. Después todos los demás sectores registran crecimiento. La administración pública, 8.5%, por ejemplo. Otro sector que tiene un crecimiento bajo, lamentablemente, es el de la construcción, que es un gran generador de valor agregado. Sabemos el problema que hubo por la tasa de interés, el aumento de la tasa de interés y de los productos, los productos y materiales. Sí, 0.6%, menos de un 1%, ¿no? Pero la industria también evidencia un cierto rezago. Claro, dentro de la industria la construcción es un sector importante, claro. ¿No? Pero en términos general, como te digo, fue un año con un crecimiento muy, digamos que diversificado, con la excepción, repito, de la construcción, que tuvo un crecimiento muy por debajo de lo que ya hemos estado acostumbrados. Recuerda que el año pasado la construcción fue puntual en el crecimiento. Sí, claro. No, en el 21, en el 2021, el año anterior. Ajá. Sí, claro. Eso también te puede incidir. Cuando tú tienes un año en que una variable crece aceleradamente, por ejemplo, el turismo creció un 24% ahora. No esperemos una tasa alta el año que viene. No, claro. Porque sería tendría que superar claro. Eso es así. Entonces eso pasa mucho en la economía. Además, la construcción tuvo un boom antes de la pandemia que incluso desplazó las telecomunicaciones, que en un momento determinado fueron el principal renglón. Y se disparó bastante en los años 17, 18, 19, y entonces vino la pandemia, y entonces volvió y se recuperó un poco, pero entonces vino el año pasado los problemas de la economía sobre la construcción, los productos de construcción. Por ejemplo, los servicios financieros, que tienen un 5.8%, por encima también de lo que fue el resultado del Producto Interno Bruto, este año tuvieron muy buen desempeño, ¿no? Y aunque hubo algunas que otras dificultades, pero pudieron corregir sin mayores trasiegos. ¿Cómo impactó la política de tasa monetaria en ese crecimiento? Mira, ahorita hablábamos del sector construcción. Sí. El sector construcción es muy sensible a la tasa de interés, ¿no? La política monetaria a lo largo de este año, desde noviembre del año anterior antes de... Sí, anterior, el 21. Exacto, es restrictiva. Y recuerda que la tasa de interés se elevaron en 550 puntos, o sea, 8.5, y era de 3% por la pandemia, que era una política monetaria expansiva. Sí. Eso donde más se sintió fue en el último trimestre. Fíjate, el mes de diciembre creció a una tasa de 3.5 nada más. El mes de diciembre como tal, ¿no? Con todo y el movimiento. Porque aquí incidió mucho ya la restricción monetaria. También el informe destaca que la producción se vio afectada por los fenómenos meteorológicos. Sí, en cierto modo. Sí.
Y por supuesto la guerra, los precios de los combustibles, o sea, los mismos factores que siempre inciden. Pero el que más tiene incidencia aquí es la política monetaria. Quizás de ahí que comenzando el año, en el mismo mes de enero, hayan soltado una gran cantidad de dinero, esta vez del encaje legal, para motivar este movimiento de la economía. Todavía en el mes de enero no se ha registrado, porque recuérdate que era a partir del mes de febrero. Sí, pero digo que se anunció esta política para... Banda señal. Sí. Y yo creo que sí, que va en esa dirección, lo comentábamos en el programa anterior, de que podría ser que el Banco Central mande señales que, como una forma ya controlada la inflación, que todavía no lo está, porque terminamos en un 7.5, pero sí con una expectativa a la baja, llegamos a 9.64, recuérdate, ¿no? Sí. Entonces, podría ser que esa señal de por sí, ¿no?, contribuya a que la inversión se dinamice. Exacto. Bueno, Carlos, el impacto de la política monetaria sobre la inflación, finalmente, ¿cómo fue? Bueno, llegamos a 9 puntos. Ya te decía, se desaceleró a 9.64 en abril y terminamos en 7.9. Claro, fue muy reducido 7.4. el efecto, es cierto, fue reducido, pero habría por lo que menos ver se frenó el aumento. No haber hecho nada hubiese sido peor. Podía seguir el aumento, por lo menos sí. Se frenó y comenzó a bajar. ¿Sabe por qué hubiese sido peor no hacer nada? Porque cuando la inflación comienza ascendente, ¿no?, existe lo que nosotros llamamos las expectativas inflacionarias, y es que le agrega leña al fuego. Claro. Si es de un 5 y la gente ve que va subiendo, entonces los precios suben más rápido que la inflación. Una especulación natural, por así decirlo. Exacto. Natural y de conjunto, no de un sector o de otro sector. Entonces tuvo un efecto, quizá nos hubiese gustado que fuera mejor, de mayor magnitud, pero sí logró desacelerar la inflación, esa política monetaria restrictiva. Que mucha gente la criticó. Sí, lamentablemente no, cuando se hace política económica no siempre se va a estar de acuerdo con los diferentes sectores de la vida nacional. Tenía una razón, y es el temor de que un aumento desproporcional de las tasas de interés pudiera encarecer, como de hecho encarecía, el dinero, y además de eso que pudiera frenar de cuajo cualquier tipo de incremento en la actividad económica, y especialmente, por ejemplo, en el comercio. Claro, sí. Claro. Pero así son las políticas. Vamos a esperar que este año nos vaya mejor con todo lo pronóstico negativo que hay de por medio. Ya ahora la preocupación es para este año, ya el otro pasó. Lo superamos. Nos puede servir de punto de referencia para tomar medidas o ver, el soporte. Ver cómo viene. Claro. Pero sigue muy preocupante. Uno ve los reportajes, las reuniones, los análisis de lo que está pasando en el mundo, y sigue la preocupación sobre la posibilidad de una recesión mundial a propósito de la marcha de la economía. La responsabilidad nuestra es monitorear todos esos eventos y compartirlo con nuestros amables telespectadores. Claro, y la gente darse cuenta de que esto no es un juego. No. Esto no es un juego y que afecta a todos. Claro. A final de cuentas. Gracias, don Carlos, por sus comentarios nueva vez esta semana, y ya estamos en el mes de febrero. Así que nos vemos la primera semana de febrero, ¿le parece? Así es. En la próxima. Ustedes permítanme la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País. Al menos 1.446 personas han fallecido en la ola de violencia que sufre Haití en los primeros 4 meses de este año, denunció hoy la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El número de asesinatos, secuestros y ataques violentos a personas en el país caribeño se incrementó un 28% entre enero y marzo respecto al mismo dato del último trimestre de 2022. Durante un discurso con motivo del 78º aniversario de la victoria del pueblo soviético sobre la Alemania nazi de la Gran Guerra Patria, entre 1941 y 1945, como se conoce la participación de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que hoy la civilización vuelve a encontrarse en un punto de inflexión crucial y que se ha librado una verdadera guerra contra Rusia. Según el mandatario, cualquier ideología de superioridad es repugnante, criminal y mortal, pero las élites occidentales globales siguen insistiendo en su exclusividad, enfrentan a las personas y dividen a la sociedad, provocan conflictos sangrientos y golpes de Estado, siembran el odio, la rusofobia y el nacionalismo agresivo. La Asamblea Nacional de Ecuador decidirá si continúa o no con el proceso de juicio político al presidente del país suramericano, Guillermo Lasso, acusado de presunto delito de peculado. La decisión de avanzar o no quedó en manos del Pleno luego de que la Comisión de Fiscalización y Control Político no lograra aprobar su informe sobre este trámite. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció que antes de terminar su gobierno presentará una reforma para que los miembros de la Suprema Corte de Justicia sean electos en comicios generales abiertos a la población. Llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía. Yo soy Rudy González. Nos vemos en la próxima para seguir analizando temas de interés nacional e internacional.